Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Puso una alabanza muy triste Rubén para los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Necesitamos que Rubén nos ponga algo más alegre, hermano, más contento. Puede sentarse. Nosotros en particular estamos contentos porque hoy una de nuestras hijas por primera vez en su vida está diezmando, hermano. Entonces estamos contentas por eso y ella dice que ella tiene dinero para diezmar, que no hay problema. Su cheque fue de 150 por un mes, imagínense. Entonces, pero ella siente que tiene mucho, entonces estamos contentos por eso, amén. Y hermano, aunque usted no me va a oír a mí predicando, bueno, no predicando, en ocasiones sí le predicaré acerca del diezmo, pero exigiéndole a usted que diezme como miembro de la iglesia, yo quiero que usted sepa que si es algo en lo que yo fielmente creo en el diezmo, y creo que el diezmo es una actitud de agradecimiento y es una convicción personal de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos, nosotros estamos demostrando que hemos entendido los principios de mayordomía que la palabra nos enseña. Porque acuérdense que todo lo que Dios nos los da para que para que nosotros lo administremos de la manera correcta, hermano. Entonces esa es la mayordomía. Jesús habló más de finanzas que del pecado. Imagínense lo importante que para Jesús eran las finanzas. Entonces, si usted de repente navega para diezmar, yo me ofrezco para ayudarle, para que revisemos sus finanzas, para ver dónde se le está yendo su dinero y para que usted pueda ser un mejor administrador y entonces pueda cumplir con sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Pues no estoy enojado, ¿eh? Bueno, le voy a pedir que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Al final vamos a estar orando. La hermana, como dijo mi esposa, la hermana Elvia mandó mensaje que su nieto, Iván, él dice que es Ivan, él no dice que es Iván, ¿verdad? Porque él dice en inglés que está un poquito enfermo, entonces vamos a estar orando por él. Y también si hay alguna necesidad al final, vamos a tomar un tiempo para orar, amén. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1 y si no me equivoco vamos a leer hasta el versículo 15. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, lo indica con un amén. Si se puede poner de pie en reverencia a la palabra, se lo agradezco. Y dice la bendita palabra, yo leo el 1, usted el 2, yo el 3, usted el 4 y nos unimos en el 15, amén. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes de saber, perdón, es el versículo 3, discúlpeme, versículo 3. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Sí estoy correcto, perdón, 3.1, disculpe. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Les toca el 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El 4. Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe.
mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. El 11. Persecución, padecimiento como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nos juntamos en el 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que sigas derramando de tu amor sobre nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, Señor, para que no solo oigamos, sino que también escuchemos tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. Te pido a mí, te pido que para mí me des la fuerza, la habilidad, la sabiduría y la destreza para compartir tu palabra, y solo tu palabra, porque tu palabra traerá vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Puede sentarse. Hace algún tiempo, hermano, escuché la historia de un hombre que económicamente tenía muy buenas posibilidades, y entonces su hijo, su único hijo, estaba a punto de graduarse de la preparatoria. Entonces su único hijo, sabiendo que su papá tenía muchas posibilidades o buenas posibilidades económicas, pidió o deseaba que le regalaran un carro para cuando él saliera de la preparatoria, hermano. Y no era cualquier carro, hermano, uno de estos carros rojo de 2 puertas, deportivo, un carro que llamaba la atención, un carro no barato, un carro algo costoso, hermano, pero era lo único que él deseaba y lo único que él anhelaba para cuando saliera de la preparatoria. Entonces cuentan la historia que este hombre, cuando su hijo iba a salir de la preparatoria, le compró el carro a su hijo. Pero cuando se lo iba a regalar, no llevó el carro a donde estaba el hijo, ¿verdad? Y solamente compró una tarjeta en donde puso un versículo bíblico, y dentro de el sobre donde estaba la tarjeta había una llave, que era la llave del carro que este muchacho quería. Y el versículo que puso en esa tarjeta fue Mateo capítulo 7, versículo 11, que dice así: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquellos lo que le pidan? ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo? Este es un versículo donde después Jesús sigue diciendo que si uno de sus hijos le pide pan, ¿quiénes le darían una piedra a su hijo? O si su hijo pide un pez, le darían una serpiente. Y este pasaje o estas palabras de Jesús hacen alusión a que Dios siempre tendrá algo bueno para nosotros. Amén. Y entonces, cuando el muchacho ve a su papá llegar a la graduación sin el carro que él quería y solamente con un sobre en la mano, y su papá después de este versículo, él puso en su puño y letra puso todo está totalmente pagado, o sea que le iba a regalar el carro, ¿verdad? Y cuando le entrega el sobre y el hijo no ve el carro, entonces el hijo se decepciona
y ¿sabe qué hace con el sobre? Ni siquiera lo abre, hermano. Lo tira a la basura el sobre. Entonces este muchacho se pierde el regalo que su padre le había dado, que era lo que él quería, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado o nos hemos perdido bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no vienen envueltas en el paquete que a nosotros nos gustaría verlas envueltas? ¿No le ha pasado? ¿No? ¿No cree, no se ha dado cuenta que en su vida se ha perdido bendiciones de Dios porque no vienen a su vida como usted creía que venían? Mira, cuando no la pandemia, yo no sé si usted se acuerda cuando hubo el que se cayó el mercado en el 2008. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda cómo estaba la situación? Eso estaba feo, hermano. ¿Sí se acuerda o no? No había trabajo, hermano. A donde usted buscara no había trabajo. Yo ya llevaba un tiempo sin trabajar y de repente yo iba manejando un carrito, un Hondita modelo 82 que me habían regalado porque la policía me había quitado mi van en donde movía a mis hijos y a mi esposa, y me regalaban un carrito, un Honda Civic viejito, hermano. Y andaba yo en el carrito ese viejito, era estándar el carrito. Y un día llegué y me paré en el semáforo. Ya llevaba yo 2 semanas buscando trabajo y no encontraba, en ningún lado encontraba trabajo. Ya llevaba 2 semanas y me estacioné en el carro y estaba yo pensando: Dios, tienes que ayudarme, mira la situación, ya se viene la renta, no tengo para la renta, mira, de esas veces que usted ora a Dios en su mente, ¿verdad? Y de repente llega y se para otro carro a mi lado. Y usted no va a creer, hermano, era un amigo que yo conocía hace muchos años, con el que yo había trabajado. Y entonces me mira y me dice: hey, ¿cómo estás? Y le digo: oh, bien, ¿y tú también? ¿Cómo está tu papá? Y todo esto fue durante el semáforo, ¿ok? Bien, todo bien. Y me dice: ¿quieres trabajar? Y le digo: que si quieres trabajar. Le digo: sí, esto es lo que... Ok, sígueme, ven, sígueme. Y entonces me le pego, lo sigo. Hermano, ese día quedé contratado. Al día siguiente empecé a trabajar. Y ese trabajo me ayudó a mí durante ¿sí? ¿Fue una recesión o no? Durante la recesión me ayudó ese trabajo, hermano, porque eso fue lo que nos mantuvo. Yo esperaba una bendición diferente de otra manera y de repente Dios me la mandó en un semáforo, ¿se da cuenta? Entonces muchas veces, hermano, porque las cosas no suceden como nosotros creemos, entonces no ponemos atención y perdemos bendiciones de Dios. ¿Y sabes una cosa? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos sucede eso cuando leemos la palabra. Muchos no leen la palabra, y algunos que sí leen la palabra, como no dice, como las bendiciones no vienen como ellos quisieran verlas en la palabra, a veces no se dan cuenta de lo que Dios nos está hablando, y es tan importante lo que Dios nos está diciendo, que tenemos que poner atención para poder hacer o para poder entender que nuestras vidas sean bendecidas. Y yo creo que el pasaje que acabamos de leer es uno de esos pasajes en la Biblia donde no hemos puesto tanta atención, pero que son tan importantes porque hablan cosas muy, muy importantes a nuestras vidas. Y mira, amado, lo primero que el texto comienza a revelarnos, y te voy a pedir que no cierres tu Biblia, que tengas ahí la Biblia para que puedas estar conmigo atento a lo que te estoy diciendo. Lo primero que encontramos es que el apóstol Pablo le escribe una carta ¿a quién? A Timoteo. ¿Es la primera? ¿Es la primera carta? No, hermano, es la segunda. Timoteo era un joven el cual Pablo conoció, y Pablo lo nombró o lo puso como pastor en una de las iglesias. Y no solo eso, sino que Timoteo era un discípulo de Pablo, hermano. Así como Pablo fue discípulo de Jesús, ahora Timoteo era discípulo ¿de quién? Y entonces Timoteo tiene el enorme privilegio de que Pablo le escriba 2 cartas importantísimas, las cuales aparecen en la Escritura y hoy son importantes para nosotros. ¿Está conmigo? Entonces Timoteo era un discípulo de primera línea, o sea, era discípulo de un discípulo de Jesús. Se sabe que a Pablo, el maestro, ¿sabe cómo se llamaba el maestro de Pablo?
¿Sabe quién enseñó a Pablo todo lo que Pablo sabía acerca de la ley? Gamaliel. La Biblia dice que Pablo fue instruido o educado a los pies de Gamaliel. Entonces, así como Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ahora Pablo instruía a Timoteo. Amén. Como le dije, Timoteo era tan especial para Pablo que Pablo le escribe 2 cartas, hermano. Y si usted no ha leído estas cartas, mucho del contenido de estas cartas al parecer, esto es lo que nos da a entender, es Pablo advirtiéndole a Timoteo todas las dificultades que muy posiblemente iba a vivir en el ministerio. Qué importantísimo sería que estos pastores en nuestra iglesia que tienen tantos años pastoreando como Pastor Guillermo escribieran un libro para los pastores que no tenemos tanto tiempo o los que van empezando, en donde hablaran de todas las dificultades con las que nos vamos a encontrar en la iglesia, hermano. Porque, hermano, en la iglesia nos encontramos todo tipo de personas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Nos encontramos personas muy amorosas, cariñosas, respetuosas, pero también nos encontramos muchas personas no cariñosas, no amorosas, no respetuosas. Si yo le platicara, si yo un día me sentara aquí a platicarle todas las cosas que antes de que yo fuera pastor oía que se hablaban acerca del pastor, o de las que han hablado a mí ahora que ya soy pastor, no, hombre, hermano, no acabamos hoy, hermano. Hacemos vigilia de aquí el lunes, hermano. Y si le platicara, y le digo, yo no tengo mucho tiempo, pero si le platicara los días y las noches que hemos llorado en la casa con mi esposa, porque hemos oído cosas, porque mire, cuando oyes cosas bonitas de ti, dices, ay, de veras piensan eso de mí, ¿verdad? Pero cuando escuchas cosas feas, no te sientes así, ¿verdad que no? Cuando uno escucha, ¿qué piensa usted cuando escucha cosas feas de usted? Ay, ese pastor, cachetón, puras cosas allá dicen en el altar que no, pelos parados, esto, lo otro, y allá no, todo eso piensan de mí. Entonces uno tiene que aprender, hermano. Y Pablo hace estas cartas y Pablo le advierte a Timoteo, le dice, hey Timoteo, esto no va a ser fácil. O sea, vas a pasar situaciones, va a haber ocasiones, va a haber cosas buenas, pero también es importante que entiendas que va a haber cosas malas, porque es normal, así es la vida. De ahí que en la carta Pablo hace el llamado a Timoteo que a pesar de lo bueno, a pesar de lo malo, permanezca firme en lo que se le ha enseñado, dice, en lo que has sido instruido y has insistido, o sea, permanece en lo que se te ha enseñado. Porque toda esta capacitación que se te ha dado, Timoteo, es con el único fin de que reconozcas, de que aprendas a diferenciar entre la corrupción que hay en este mundo y cómo enfrentar estos tiempos. Porque si usted puso atención en lo que leímos, en la primer parte, en el pasaje que leímos, dice, vendrán tiempos peligrosos. O sea, mire la advertencia con la que Pablo empieza con Timoteo. ¿Qué le dice? Vendrán tiempos peligrosos. Ahora, hermano, ¿usted cree que esos tiempos peligrosos ya vinieron? ¿Y cree que ya pasaron? No, siguen vigentes. O sea, vendrán tiempos peligrosos. Es lo primero que el texto nos revela y nos dice, vendrán tiempos peligrosos. Es decir, el texto nos revela las razones para permanecer en lo que hemos aprendido. O sea, las razones para permanecer ¿en dónde? En su palabra, hermano. Es tan importante que usted y que yo seamos instruidos en su palabra, pero es todavía más importante que usted y yo permanezcamos en lo aprendido, o sea, en su palabra. Venir al discipulado es bueno, amén, pero es más bueno permanecer en lo que han aprendido en el discipulado. Porque no tiene sentido que usted venga al discipulado, aprenda y se le olvide, hermano. Mire, allá en mi trabajo hay un compañero ahí en el trabajo que trae agarró a un ayudante. O sea, este es un señor como
como yo creo ya tiene como unos 40 años. El señor, el maestro tiene como 60 y el alumno, o sea, el nuevo ayudante tiene como 40. Y el lunes de la semana el Señor le dijo, no te me despegues, mira todo lo que hago. Y entonces yo miraba que el alumno andaba así. Y el maestro se movía y el alumno. Y el maestro se movía y el alumno. Y yo decía, bueno, no, se va a enfadar. Pero el maestro le decía, no, mira, vas a hacerle así, vas a hacerle así, y vas a hacerle aquí. Y así lo trajo todo el día, hermano. Ese hombre se cansó de caminar todo el día detrás de él, del que lo estaba enseñando. Y el martes en la mañana le dice, ok, vete a hacer lo que te dije allá. ¿Y qué cree que dijo el chalán? Ya se me olvidó. Ay, hasta a mí me dio coraje, hermano, y eso que yo no soy el maestro. Y entonces el que lo está diciendo, ¿cómo que ya se te olvidó? Dice, ayer no te dejé hacer nada, lo único que hiciste fue caminar atrás de mí y te estuve explicando y ahora ya se te olvidó todo. Dice, no, dice, tienes que, o sea, de nada sirve que te enseñen algo y que tú pienses que lo aprendiste si al día siguiente se te olvida. Y es lo que Pablo le está diciendo. Entiende, Timoteo, graba en tu mente y en tu corazón. Es importante lo que se te ha enseñado, pero es más importante que permanezcas en lo que se te ha enseñado. ¿Por qué, hermano? Porque dice Timoteo, los tiempos son peligrosos. Hermano, hoy mismo estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hoy mismo estamos viviendo en tiempos en donde lo bueno es malo y ahora a lo malo se le llama bueno, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucha confusión, hermano. Mire, estamos viviendo tiempos en donde los papás ya no quieren ser papás, prefieren ser hijos. ¿Y los hijos son qué? Y los hijos se quieren creer los papás, hermano. ¿No le ha tocado ver eso? O sea, yo he visitado casas y el papá no es la autoridad es el hijo. Eso no funciona, eso no puede ser, hermano. Hay ahora lugares, casas en donde no es papá y mamá, es papá y papá. ¿Cómo es eso? ¿O no ha visto esos que mamá y mamá? O yo le platiqué la otra vez, yo miré un caso en donde se ve el papá y la mamá y ¿quién cree que es el embarazado? El papá. Pero está embarazado porque en realidad no es hombre, es mujer. Y la mamá no es mujer, es hombre, pero se cambiaron los papeles, hermano. Sí, hermano, vivimos en un tiempo muy difícil. Y Pablo le advierte a Timoteo, dice, es importante lo que has aprendido, lo que has sido instruido, pero es más importante que permanezcas en lo que te ha sido enseñado. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es importante? Porque vendrán tiempos difíciles. Los tiempos son difíciles. De ahí que el llamado a permanecer en lo que has aprendido es una forma de decir que toda esta capacitación sirva para reconocer la corrupción que hay en el mundo y cómo enfrentar estos tiempos peligrosos. Los tiempos de hoy ya no son iguales a los de ayer. ¿Está conmigo? Vivimos tiempos complicados. ¿Por qué? ¿Por qué los tiempos son complicados, hermano? Bueno, dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, hermano, nosotros podemos encontrarnos con muchas situaciones en esta vida, pero cuando te encuentras con un hombre amador de sí mismo, es muy difícil. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa ser un hombre amador de sí mismo? Un hombre orgulloso. Y no hay otra cosa peor en el ser humano que el orgullo. ¿Está conmigo? No me vaya a decir, pastor, yo estoy orgulloso de no ser orgulloso. Eso no cabe aquí, hermano. El orgullo no tiene lugar en la vida de un discípulo, en la vida de un creyente, en la vida de un seguidor de Cristo. No hay espacio para el orgullo. No podemos sentirnos orgullosos de nada, hermano. Lo único que podemos sentirnos, y no quiero que me malentienda lo que estoy tratando de decirle, ¿verdad?
Yo sé que, por ejemplo, nuestros hijos obtendrán logros que nos harán sentir bonitos, ¿sí o no? Que nos harán sentir satisfechos de lo que nuestros hijos están haciendo, pero no hay espacio para el orgullo. Este es el más grande reto al que se enfrenta el que pretende servirle a Dios. Escuche, si usted pretende servirle a Dios, quiero que entienda esto. Este es el más grande reto que usted y yo, como servidor de Dios, nos enfrentamos a un amador de sí mismo. Sería que al comenzar un ministerio nos enfrentáramos a gente que ya ama a Dios y están dispuestos, o esto haría más fácil nuestro trabajo, pero no es así. El campo en donde está la mies, donde está lista la cosecha, no es fácil. ¿Por qué? Porque existen muchos hombres amadores de sí mismos. Miren, nada menos cuando no sé si le ha pasado que usted invita a alguien a la iglesia y dice, yo no necesito ir a la iglesia. ¿No le ha pasado? No, es más, yo ni tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo no necesito ir, yo no tengo tiempo, yo estoy bien. Yo ya le platiqué que había un hermano, ya falleció el hermano, y él predicaba y él decía que cuando él salía a evangelizar le decían, no, yo no tomo, no fumo, no bailo, me dedico a mi familia, yo soy bueno. Y entonces les decía, pues lástima que siendo tan bueno te vayas a ir al infierno, porque no sirve de nada que seamos buenos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando hay un hombre amador de sí mismo, es un hombre egoísta, un hombre lleno de orgullo, un hombre que no está dispuesto a ceder su comodidad en nada. ¿Usted conoce a alguien así? Santo Dios. Lo dijo con mucha convicción la hermana. Hermano, y puede ser un patrón, puede ser un tío, puede ser el padre de familia, puede ser un sobrino, puede ser un hijo. A veces los hijos son egoístas con los padres, amén. O a veces como esposos actuamos un tanto egoístas y tenemos que estar entendidos que esto no le agrada a Dios. Pero por eso el texto o la palabra que acabamos de leer nos comisiona, nos ordena, nos pide Pablo, o Pablo le pide a Timoteo, y nosotros debemos de tomar esa palabra en nuestras vidas, es: persiste en lo que has aprendido. Versículo 4 nos enseña que persistir es la clave del éxito, hermano. O sea, la gente que insiste y persiste y no se rinde y sigue intentando, casi siempre tiene éxito en sus tareas. ¿Usted sabe quién es Tomás Alva Edison? ¿Sí? ¿Qué inventó Tomás Alva Edison? No inventó la luz. Inventó el foco, hermano. El foco. Las bombillas que le llamaban. ¿Sabe cuántas veces Tomás Alva Edison intentó y no lograba el foco? ¿Sabe cuántas veces? Más de 100 veces, hermano. ¿Y sabe qué decía Tomás Alva Edison de esas 100 veces? Él decía, no he fracasado 100 veces. Escuche, él decía, no he fracasado 100 veces. He encontrado 100 maneras de no hacer una bombilla. ¿Sí? Aún en sus fracasos, aún en sus errores, aún en sus no aciertos de inventar una bombilla, él no lo veía como un fracaso. Él decía, he descubierto 100 formas de cómo no debo de hacerlo. Persistir hace la diferencia. La palabra dice que solo los que perseveran hasta el fin, escuche, solo los que perseveran hasta el fin, solo ellos encontrarán ¿qué? Salvación. Es que, hermano, esto en lo que nosotros estamos no se trata de cómo comenzamos, se trata de cómo terminamos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros, es a lo que se está refiriendo. Es decir, no importa cuándo termines o cuándo llegues, lo importante es que termines y que llegues hasta el final de esta carrera.
Es que el perseverar y el persistir tiene que estar dentro de nuestros valores y nuestros principios, hermano. Mire, ¿cuántas veces hemos salido a darle pan a la gente y café? ¿Cuántas? Dos veces. ¿Y ha llegado alguna persona de esa gente? Ni uno ha llegado, hermano. Entonces, ¿nos tenemos que rendir? No, claro que no. Tenemos que seguir saliendo a repartir. ¿Cuánta gente nos ha rechazado cuando queremos dar pan? O sea, imagínate, hermano, nos rechazan porque queremos darles pan. ¿Y nos tenemos que rendir por eso? No, hermano, tenemos que seguir saliendo y repartir y seguir dando y seguir hablándoles y seguir diciéndoles y seguir orando. Y a lo mejor van a pasar un año o dos, espero que no sea tanto, ¿verdad? Pero en algún momento alguien de esa gente llegará a la iglesia. Si, oye, hermano, ¿quién te invitó? Dice, no, pues es que yo pasé y agarré un pedazo de pan y me dieron un chocolate, y entonces por eso dije, voy a regresar a donde me lo dieron. Porque persistir tiene que estar dentro de nuestros valores, porque persistir debe estar dentro de nosotros. Vuelvo a lo mismo, no solo es lo que aprendemos, es permanecer en lo que aprendemos. Ahora Pablo le dice a su discípulo Timoteo que considere la importancia de persistir. Si quiere ser un hombre de fe victorioso, por supuesto que Timoteo tenía las opciones en saber qué era lo mejor para su vida y persistir en ello. Pero él le recuerda que hay prioridades a los que debieran dar importancia si quiere ser un hombre victorioso. El persistir no es negociable, amado. Nunca nadie que se rinde puede decir que ha logrado algo. Nunca, hermano. Nunca nadie que se rinde pronto puede decir que ha logrado algo. Si usted analiza y piensa a la gente que ha tenido éxito, que ha inventado algo, que ha ganado un trofeo, que ha ganado un torneo o algo, siempre le van a decir que tuvieron que levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse y caerse. Entonces tenemos que persistir en lo que persistir tiene que ser, es parte de lo que necesitamos. Ahora, amado, este mismo pasaje que acabamos de leer, o este mismo texto que acabamos de leer, presenta el libro del cual viene lo que hemos aprendido. ¿Sabe cuál es el libro? ¿Sabe cuál es el libro en el que debemos de persistir? La Biblia, hermano. O sea, si yo un día llegara aquí con el Evangelio según San Ricardo, ¿qué haría usted? Ni lo compre. Bueno, si algún día escribo un libro, sí compre, hermano, ¿verdad? Pero si se llama el Evangelio según San Ricardo, no, ese no lo compre, hermano. Porque el libro, la guía, lo que nosotros seguimos, lo que habla nuestras vidas. Es más, la misma Biblia dice que tenemos en nuestras manos la palabra profética más perfecta, más completa, más exacta, hermano. Yo no sé aquí, pero mire, hermano, hay iglesias en donde a mí me ha pasado, yo he estado en iglesias en donde de repente una hermana en medio de la congregación se para y empieza a hablar lenguas fuerte, y después de que habla lenguas dice, el Señor dice. No, aquí no ha pasado eso. Mire, le voy a platicar. Una vez estábamos en un congreso en Veracruz. Esto no era la Iglesia de Dios de la Profecía, ¿ok? Yo crecí en el movimiento donde yo crecí, se llamaba Iglesia Congregacional Pentecostés. Y estábamos en un congreso de la Iglesia Congregacional Pentecostés en Veracruz. Y entonces era un servicio de jóvenes, y terminó el servicio y terminando el servicio íbamos a desayunar. Y entonces alguien dice, hermanos, ¿quién puede orar por los alimentos? Y se levanta por ahí atrás una hermana ya grande, ¿verdad? Y dice, yo, hermano. Y entonces la hermana empieza a orar, Señor Jesús, hermano, se aventó como media hora orando por los alimentos. Y ya para finalizar la oración por los alimentos, la hermana dice algo así, ponga atención, ¿ok? Dice, pueblo mío, así dice el Señor.
Ahí la llevan, ahí la llevan. Oye, ¿usted cree que en verdad Dios les iba a hablar al pueblo y decirle, ahí la llevan? No, hermano. Sí. Sí, imagínense a Dios y ahí la lleva. Ahí cuentan otra que en un servicio de Navidad se paró y dijo, feliz Navidad, dice el Señor. Jo, jo, jo. Y entonces ahí nosotros apodábamos a la hermana la profeta de Veracruz, hermano. Y nosotros entre los jóvenes decíamos, bye, nos vemos, como dice la profeta de Veracruz, ahí la llevas, ahí la llevas. Pero hermano, no estoy diciendo que no sea cierto, no estoy diciendo que Dios no les hable, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos en nuestras manos la palabra profética más exacta, más perfecta, completa, hermano. O sea, lo que este libro dice, eso es, hermano. ¿Está conmigo? Y si este libro dice, si este pasaje que estamos aprendiendo, el que estamos estudiando, dice que necesitamos persistir en lo que el libro dice, entonces necesitamos persistir en lo que el libro dice. Dice el versículo, uno de los versículos que acabamos de leer, en las escrituras que nos hacen, hermano, las escrituras nos hacen sabios. De verdad, hermano, miren, se lo voy a volver a leer. El versículo 15. Dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, ¿desde cuándo Pablo leía las escrituras? Desde niño, amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, no es cualquier sabiduría lo que la escritura nos da, amado, amén. Es una sabiduría ¿en qué? ¿En qué? En la salvación. O sea, la sabiduría que la Biblia le da a usted en su vida es acerca de ¿qué? De la misma Biblia, hermano. Por eso yo les he dicho acá, a veces hay gente que dice, no, es que yo soy bien burro. No diga eso. Porque cuando una persona dice que es bien burro, está ofendiendo a Dios, hermano. O sea, ¿usted cree que en verdad Dios dijo, oh, a estos los voy a hacer burros y a estos los voy a hacer sabios? No, hermano, es simplemente que usted no se ha tomado el tiempo, no se ha dado el tiempo para leer la escritura. Yo le digo a la gente, lea la palabra. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te hagas experto en la palabra. ¿Cómo se hace experto uno en algo? Repitiendo, hermano. Regresas, lo vuelves a hacer, te equivocas, lo vuelves a hacer. Dice, pastor, es que no entiendo lo que estoy leyendo. Pues sigue leyendo. Es que no, es que me quedo dormido. Pues despiértate y sigue leyendo. En algún momento de tu lectura vas a comenzar a comprender lo que estás leyendo. Porque la palabra dice que las escrituras que Timoteo leía desde pequeño lo iban a hacer sabio en la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que viene por fe en Cristo Jesús. Hermano, es importante. Mire, le voy a decir una cosa. Y esto se lo decía ayer a Rubén. Sí, es bien difícil que en la iglesia encuentres una persona apasionada por la escritura. Y eso no debería de ser así, porque se supone que la escritura es nuestra regla de fe. Los que son miembros de la iglesia de Dios de la profecía. ¿Cuántos miembros de la iglesia de Dios de la profecía hay acá? Levanten su mano. ¿No hicieron un pacto? ¿No hacen un compromiso cuando se hacen miembros? Y no una parte de ese compromiso dice que aceptamos que la escritura correctamente dividida, ¿cómo? ¿Qué es? Como nuestra única, escuche, ¿cómo? Como nuestra única regla de fe. O sea que no tenemos otra instrucción, no hay otra. Hermano, aquí no es como en otros lugares. Oh, lo que el obispo diga, eso hacemos. No, aquí no es así. Si lo que el obispo dice está en lo que la Biblia dice, entonces lo aceptamos. Si no, no lo aceptamos.
Entonces, ¿cómo puede ser posible que no seamos expertos en lo que la palabra dice? Si es la misma palabra la que nos hará sabios. ¿En qué nos hará sabios? En el tema de la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que viene por fe. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto, hermano? Porque hay tiempos difíciles. Y en los tiempos difíciles hay hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que la palabra... Y hermano, mire, déjeme leerlo una vez más. Es el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y voy a seguir leyendo, ¿ok? Si usted se siente identificado, levante la mano. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad. O sea, parecerá que son buenos, hermano. Parecerá que lo que hacen no está mal. O sea, tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. No te les acerques, no te juntes con ellos, no compartas tiempo, no compartas tu pan, no lo sientes en tu mesa, no estés con ellos. ¿Por qué? Porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Escucha, hermano, este tipo de personajes dice que siempre está aprendiendo. O sea, pareciera como que están en constante crecimiento, pero Pablo aclara: pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso significa que no conocen a Jesús. Porque dígame, ¿quién es la verdad? Jesús. Él dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque se están llenando de conocimiento, escucha, aunque están llenándose de conocimiento, nunca podrán llegar a conocer a Jesús. Evítalos, porque son peligrosos. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres. ¿Sí saben quién es Janes y Jambres? ¿No saben? Janes y Jambres son los hechiceros que se enfrentan contra Moisés cuando Moisés va a liberar al pueblo. ¿Ha leído la historia o no? ¿Qué lleva Moisés en su mano? ¿Y qué pasa con esa vara? Se convierte en una serpiente. ¿Y qué hacen los hechiceros de Faraón? ¿Qué hacen? Lo mismo. Escucha, hermano, de eso se está hablando. Janes y Jambres son esos dos hechiceros. Y entonces Moisés hacía algo, y ellos ¿qué hacían? Lo replicaban, hermano. Lo que Moisés hacía, ellos lo replicaban. O sea, este tipo de personas de los que la Biblia está hablando van a intentar replicar la obra de Dios. Y si tú no estás en el punto en donde tienes que estar, vas a ser confundido. Ay, mira, está bien lo que hacen, está bien. Ay, es un milagro eso, mira. Ay, están profetizando, y lo que dijo es verdad. Mira, hermano, yo he mirado iglesias donde llegan predicadores, profetas, y saliendo del templo venden amuletos. Pregúntale a mi esposa, no te estoy mintiendo. Ponen una mesita con amuletos. Usted está enfermo, le vendo este amuletito. Póngaselo en el día y en la noche y Dios la va a sanar. ¿Usted cree que Dios obra así? No. Y parece bueno, sí, parece bueno, pero no es lo que Dios hace. Así como ellos resistieron a Moisés, también estos resisten la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento reprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
Hermano, ya estamos viviendo estos tiempos. Por eso es importante que usted conozca la palabra. Por eso es importante que usted lea la palabra. Por eso es importante que usted persista en la palabra. Por eso es que usted tiene que leer todos los días la palabra. Un día me dijo alguien: güey, ¿para qué tanta Biblia pues, hombre? ¿Y no dicen eso? Yo he oído predicadores ya diciendo que para qué tanto. Mira, hay un predicador, no te voy a decir el nombre, pero yo sé que si lo buscas lo vas a encontrar, donde dice que los cristianos somos bibliodólatras, algo así. Entonces él hace alusión que los cristianos hacemos idolatría de la Biblia y que no debe de ser así. Escucha, hermano, y es un predicador famoso, reconocido. No te voy a decir quién es. ¿O si quiere que le diga? No sea chismoso, hermano. Ya, después le digo a rato, ya que no nos estén grabando. Pero hermano, sí, y le voy a decir quién es para que no lo escuche, ¿eh? Porque tiene una gran iglesia allá por donde yo vengo, en Anaheim. Una iglesia enorme que tiene, hermano. Póngale mute a Wegner ahí, por favor, Rubén. Hermano, de verdad él dice eso. Si usted vea sus predicaciones y él dice eso. Ya no está ahí, ya se movió, lo corrieron de ahí. Entonces, amado, tenemos que tener cuidado. Hay que persistir en lo que la palabra nos enseña. Hay que hacernos expertos en lo que la palabra nos enseña. Porque la escritura nos hará sabios. La palabra sabio y aprendido son sinónimos. La fuente de todo lo que Timoteo sabía provenía de la escritura. Ese fue su libro de texto desde la niñez, de donde aprendió sabiduría. La escritura tiene la misión de hacer sabio a los hombres. Fue el salmista quien al hablar de la escritura dijo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. El texto del cual hablamos nos especifica para que debemos de ser sabios. O sea, no nos queremos hacer sabios para presumir que sabemos mucho, amado. Ese es un principio, amado. Entienda lo que estoy tratando de decir. No es que yo quiero conocer la escritura porque quiero ser el que más sabe de la palabra. No es eso lo que mueve nuestro corazón. Amén. Queremos conocer más a Dios, queremos ser sabios, queremos entender más a Dios, no porque queremos ser el que más sabe, sino porque queremos hacer su voluntad. La Biblia nos dice cuáles son los resultados cuando nosotros persistimos en la palabra. La Biblia sirve para 4 cosas, amado. Está en el versículo 16. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tiene? Ya casi voy a terminar, amén. Por cuanto la Biblia es la palabra inspirada por Dios, tiene una utilidad formidable. Ningún libro que se conoce en la historia tiene las funciones que al final cumple la palabra. Ella es útil para enseñar. Número 1, dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios. Y es divinamente, dice, y es útil para enseñar. Hermano, es que la palabra tiene que ser un libro para nosotros aprender, pero escuche, pero también para enseñarle a nuestros hijos. ¿Está conmigo? Si usted no ha tomado un tiempo para enseñarle la palabra a sus hijos, está cometiendo un error. Usted tiene que enseñarle la palabra a sus hijos. Miren, nosotros hace unos días tuvimos una plática en la casa con mis hijas. Y una de mis hijas llegó, y no le voy a decir cuál, ¿ok? Pero usted adivine. Llegó y dijo: tuve una clase de psicología, papá. Y en la clase de psicología nos enseñaron los tipos de papás que hay. Y ustedes son la mezcla de 2 tipos de papás, nos dijo.
Y luego en esa misma plática empezamos a decir que los papás, no me acuerdo si fue así, o ayúdenme si no fue así, que los papás entonces traumamos a los hijos, ¿sí o no? Y entonces hablamos de la edad. ¿Cuál es la edad donde un hijo queda más traumado? Que son 8 años o 9 años. O sea, según la edad donde usted puede traumar a su hijo, son entre los 8 y los 9 años. Y entonces ella estaba hablando, ay, sí, la psicología y esto y lo otro y aquello. Y entonces yo aproveché y le dije, sí, pero la Biblia dice esto. Porque no estoy diciendo que la psicología sea mala, es buena, es una herramienta, ¿sí o no? Pero la Biblia dice esto, o sea, está bien, aprendiste eso de la psicología, sí, pero la Biblia dice, y entonces le empecé a decir lo que la Biblia dice, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar. Es que la Biblia, nosotros, ay no, nomás es un libro espiritual. No, la Biblia es útil para enseñar. Yo se lo he dicho en el discipulado, lo hemos visto, ¿sí o no? Hay mucha ciencia en la palabra. Es más, mire, usted sabe cuál es la primera aparición, escuche. La primera aparición del petróleo en la historia de la humanidad. ¿Saben dónde se registra? O sea, la primera vez que el hombre escribió acerca del petróleo, ¿saben dónde se registra? En la Biblia. ¿Saben dónde? ¿Saben qué parte de la Biblia? En Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Que hiciera qué? ¿Con qué? Con brea. Le da las instrucciones, vas a hacer un barco de este tamaño así, un arca de así, así, y entonces por fuera píntalo con chapopote, que no dice chapopote, es brea. Pero es un derivado del petróleo. Es la primera vez que ese elemento se encuentra en la historia, está en la escritura. Y así le puedo enseñar muchos más ejemplos de cómo la Biblia habla de la ciencia. Amén. No solamente es un libro espiritual, es útil para enseñar. ¿Está conmigo? Número 2. Dice, es útil para, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Entiende lo que significa redarguir, hermano? ¿Qué es redarguir? ¿A quién más me puede ayudar? Mire, le voy a dar un ejemplo así, claro, de lo que es redarguir. No, le voy a dar un ejemplo claro. Mire, yo y mi esposa se enojó ayer porque yo me estaba mirando en el espejo ayer con mi peinado. Le dije, qué guapo estoy. Y mi esposa volteó. Digo, si no te habías dado cuenta que estoy guapo. Y se me quedó viendo y se fue, hermano, se fue al cuarto ella, me dejó en el baño solo, como diciendo, sí está loco, ¿verdad? Porque nunca hago eso, hermano, es muy raro que ustedes me oigan decir esto a mí. Pero ya luego cuando se fue mi esposa, me quedé yo viéndome en el espejo, y me arrimé así al espejo, y me empecé a ver aquí, y dije, no estoy tan guapo. Eso es redarguir, hermano. Porque usted puede sentirse el mejor de los mejores, pero cuando viene la escritura y lee lo que la escritura dice, la escritura empieza a marcarle sus imperfecciones. Aquí te falta allá, no tienes esto, no tienes aquello, pero no en una manera de señalar, de criticar, de condenar, hermano, sino en una manera de que entendamos que necesitamos a Cristo para que podamos ser mejores, hermano. Eso es redarguir. Cuando usted lee la palabra, hermano, cuando usted va al texto y usted está haciendo algo que no está bien, y usted va al texto y lee y dice, ay no, mejor le doy la vuelta, y luego le da la vuelta y ahí lo vuelve a encontrar. Ya le platiqué la del predicador, que él no se preparaba para predicar, ¿se acuerda? Que él decía, no, yo me subo y a ver, Espíritu Santo, en donde abra la Biblia, aquí, si aquí voy a predicar de esto. Y entonces empezó a leer y dice, Judas se ahorcó.
Ay, no, dices, eso está muy feo. No, no, aquí no. Mejor le vale acá. Y tú no tardes en hacer lo mismo. Ay, no, dices, no, eso no. Porque la palabra nos dice, nos muestra, nos señala, no con el afán de hacernos sentir mal, sino de que entendamos que necesitamos a Cristo. Entonces la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir y dice para corregir. Ahora, hermano, no es lo mismo redarguir que corregir, porque redarguir es mover tu espíritu, entender que necesitas cambiar, y corregir es diferente. ¿Está conmigo? O sea, ya corregir, hermano, mire, ya corregir iré. ¿Sí o no? Ya es diferente corregir. Pero la Escritura nos corrige. La Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige y dice, para instruir en justicia. 4 cosas para que la Biblia, cuatro cosas para lo que la Biblia es útil. Pero la Biblia, hermano, la Biblia tiene una meta final, y con esto voy a terminar. ¿Está conmigo? Es decir, ¿qué hará usted con lo aprendido? Esto es lo que usted tiene que preguntarse cuando usted lee la Escritura, hermano. Esto es algo que usted tiene que preguntarse cuando viene al discipulado, o aquellos que van al instituto, o aquellos quienes ya salieron del instituto y van a seguir estudiando, o ya a lo mejor no, es ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Porque nosotros con lo que hemos aprendido, o lo que tú has aprendido, puedes tomarlo y guardarlo, engavetarlo, ponerlo ahí en un lugar y dejarlo ahí que se empolve. O la otra cosa que usted puede hacer es que lo que ha aprendido puede ponerlo al servicio de Dios. Es decir, lo que usted aprendió lo guarda y lo esconde, o lo deja ahí guardado para usarlo nada más cuando usted considere que es necesario, o lo que usted aprendió lo toma y lo pone al servicio de Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer con lo aprendido? ¿Qué es lo que Pablo le recomienda a Timoteo? Bueno, le dijo que persistiera en lo aprendido, que consideraba la importancia de la palabra para bendecir y ayudar a otros. Es fácil abandonar lo aprendido. Después de que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, escuche, después de que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, al ver que Jesús había muerto, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hicieron cuando miraron que Jesús se había muerto? Se regresaron a la pesca. ¿De dónde los había sacado Jesús? De la pesca, hermano. Y estuvo 3 años y medio con ellos. Y cuando ven que Jesús se muere, ¿a dónde se regresan? Allá va Jesús a buscarlos a la pesca otra vez, hermano. ¿Ha leído la historia, verdad? ¿Qué le preparó Jesús a Pedro? ¿Qué le estaba haciendo? Un pescadito a la brasa, estilo Nayarit. Hermano, eso es lo que estaba haciendo Jesús. ¿Y dónde estaba Pedro? Allá andaba pescando. El Señor se murió, pero me voy a regresar a donde mismo. Y Jesús les había dejado las instrucciones precisas. ¿Qué les había dicho? Dice, cuando yo me vaya, dice, ¿qué? Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando venga sobre ustedes, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. ¿Qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo? ¿Lo vas a guardar y vas a regresar al lugar donde saliste? ¿O lo vas a poner a la disposición de Dios para el servicio de los demás? ¿Qué vas a hacer, hermano? Y estoy hablando de todo, hermano, Estoy hablando de tus dones, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tu formación espiritual, estoy hablando de tu formación académica, estoy hablando de todo, de todo. Ya te platiqué, la hermana que no tenía carro y decía, ay Señor, dame un carro, pero del año, para que cuando yo tenga ese carro le dé raite a toda la gente, a la iglesia. Y cuando Dios le dio el carro, la hermana no quería subir a nadie porque le ensuciaban el carro. A nadie subía, ¿sí o no, Norma? Y un día que subió a las hermanas, cuando las hermanas se bajaron, agarró el tapete y lo sacudió rápido para que no se le gustara el polvo. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a guardar? ¿Que se empolve?
¿O lo vas a poner a la disposición del servicio de Dios y de los demás? Póngase de pie, amado. Qué difícil es aprender algo nuevo, ¿sí o no? Difícil, hermano, cuesta trabajo. Y qué triste que después de tanto trabajo que hemos aprendido algo nuevo, no saquemos provecho de lo que hemos aprendido. Eso es todavía más triste, ¿sí o no? Entonces, amado, quiero hacerle un llamado para que usted considere, para que usted reconsidere qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado. Porque si lo que Dios le ha dado a usted no está al servicio de quién es Dios y del servicio de Dios y del servicio de la demás gente, entonces eso significa que no hemos aprendido nada. Eso significa que somos como estos hombres que vendrán en los posteros días, que aprendemos y aprendemos, pero nunca, escuche, nunca llegarán al conocimiento de Cristo. Porque nuestro servicio a aquellos quienes no conocen a Dios hace la diferencia, hermano. Mire, hermano, es fácil servirle a alguien que queremos o a alguien que nos cae bien, ¿sí o no? Es fácil servirle a alguien, pero es difícil servirle a alguien que no conocemos o a alguien que nos cae mal. Eso es más complicado. Y todo lo que usted sabe y todo lo que usted es tiene que estar al servicio de los demás, porque así es Dios, porque así obra, porque eso es lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Él no tenía necesidad de venir acá y morir por nosotros, no la tenía, ¿verdad que no? ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Vino y dispuso su corazón para servirnos, amado. Él se humilló, se hizo hombre para servirnos, amén. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo por los demás? Debemos de hacer lo mismo. ¿Está conmigo? Ok, ayúdeme a orar, cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante los pies de tu presencia para reconocer tu poderío, tu grandeza, tu majestad, para reconocer que tú eres grande, que tú vives, que tú reinas, que no hay nadie como tú, Señor. Y en esta ocasión, amado, queremos darte gracias por tu palabra, porque es a través de tu palabra que tú nos estás hablando, es a través de tu palabra que tú nos estás instruyendo. Pero, Señor, no queremos quedarnos solamente en aprender de tu palabra, sino que queremos poner todo lo que somos y lo que sabemos a disposición del servicio tuyo y de los demás, en el nombre de Jesús, tal y como lo hiciste tú, amado Jesús. Abandonaste tu comodidad, abandonaste todo lo que tú tenías, renunciaste a todo, te hiciste hombre y veniste a servirnos, a morir en una cruz para que nosotros ahora pudiéramos ir al Padre, Señor. Y te damos gracias, amado Dios, por tu sacrificio. Pero te pedimos ahora en el nombre de Jesús que quites todo egoísmo de nuestra mente, que quites todo lo que nos esté estorbando, que quites el miedo, que quites todo temor, que quites toda vergüenza, amado Dios, para que nosotros podamos ponernos al servicio de Cristo, a la disposición de los perdidos, de aquellos que necesitan experimentar el amor de Dios a través de nosotros, amado Dios. Porque esa es la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser una iglesia que sabe servir con amor, con pasión, con dedicación, Señor, pero sobre todo con el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, amados, porque Dios es digno. Amén.